El álbum no oficial, pero oficial de los Rolling Stones. ¿Cómo se explica esto? Un disco no avalado por los mismísimos Rolling Stones, pero que es uno de los que más ha vendido en toda la historia, si vemos las palabras de Rolling Stones justamente en la portada. El primer álbum que su ex manager Allen Klein junto a ABKCO publicó, el primer compilado que salió una vez que los Rolling Stones formaron su propio sello, Rolling Stones Records. Rolling Stone Records, el nombre justamente de este canal. Te podés suscribir, te doy tiempo mientras vamos a charlar un poco de este Hot Rocks, un álbum que seguramente varios de los que estén viendo este video tal vez descubrieron a los Rolling Stones con este compilado, tal vez escucharon por primera vez grandes himnos de los Stones, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man y tantos más. Los escucharon por primera vez gracias a Hot Rocks o a algún cassette o a el CD o a el vinilo. Suscríbete a Rolling Stones Records. Soy César Versáis desde la Patagonia Argentina. Desde Comodoro Rivadavia hacemos estos videos, como siempre compartiendo la pasión por la banda más grande de todos los tiempos. Hasta 1970, hasta el Get Your Yayas Out, los Stones allí prácticamente cumplieron, por lo menos en materia de LPs, de álbumes, con su sello Decca y con el inefable Allen Klein y su empresa ABKCO, que los Stones nunca lo supieron, ni Jagger Richards. Él se quedó con el copyright justamente de todas las canciones del 64 al 70. Por lo tanto, cada cosa que los Stones generalmente han publicado del 71 y hasta la fecha, hasta 2022, tiene que ver desde Sticky Fingers en adelante. ¿Por qué? Muchos piensan, ¿por qué? ¿Qué pasa que no se reedita, no sé, Aftermath con bonus track o con algún que otro show en vivo? Porque todo eso pertenece a Allen Klein, ya fallecido, y está su hijo en la empresa y algunos otros más que siguen lucrando obviamente con las canciones de Rolling Stones y con los temas compuestos por Jagger Richards en ese periodo. Después no sé cómo es el arreglo para que los Stones sí puedan interpretar en vivo las canciones que ellos mismos han compuesto. No sé, por ejemplo, el caso de Grr, por decir un compilado, donde hay canciones pertenecientes a la década del 60, y en otros compilados también pasa eso, donde en definitiva los derechos pertenecen a Allen Klein. No sé cómo será. Lo concreto es que Hot Rocks fue un éxito impresionante de ventas porque era un compilado que los fans necesitaban. En 1971 fue publicado en LP doble, más adelante en CD salió en parte 1 y en parte 2 y algunos formatos también en la caja doble de CD. Increíblemente, este disco vendió mucho más que todos los discos precedentes de los propios Rolling Stones, pero ese dinero me parece que no fue a parar a las cuentas bancarias de Jagger y de Richards, sino a la de Allen Klein. Fue un super éxito el Hot Rocks 64-71, que este es el LP doble. Justamente, ahora les voy a leer las canciones que ustedes ya las conocen y seguramente les traerá un muy lindo recuerdo. En este vinilo doble, Time is on my side, Heart of Stone, Play with Fire, I Can Get No Satisfaction as Tears Go By y Get Off My Cloud. En el lado 2, Mother's Little Helper, el 19º Colapso Nervioso, Painting Black, Under My Thumb, Ruby Tuesday y Let's Spend the Night Together. Y ya en el 68 y en el lado 3, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Woman y Gimme Shelter. Y en el lado 4 del vinilo 2, Midnight Rambler en vivo, You Can Always Get What You Want, Brown Sugar y Wild Horses. ¿Por qué está Brown Sugar y Wild Horses?
porque esas canciones se grabaron por primera vez entre el 69 y el 70. O sea, también supuestamente los derechos pertenecen a Allen Klein, por eso están incluidas. Canciones que luego fueron publicadas recién en 1971 en Sticky Fingers. Estos vinilos que obviamente no han sido reeditados solamente una o dos veces con el transcurso de los tiempos, los compilados que suelen no estar obviamente en los box sets, si tenés para publicar los discos de estudio, ¿para qué publicar los box sets, no? Pero, ¿para qué publicar los compilados, digo? Pero lo concreto es que se reeditó muy poquitas veces. Es más, el reeditado es este, justamente, que es igual. En este lugar que está muy alejado de Londres y hoy por hoy es un hotel muy caro, uno puede ir y alojarse, donde tomaron toda esta serie de fotografías que incluso aparecen en la promoción de lo que eran algunos discos de los Stones. Aparece justamente esta foto que se tomaron allí. Bien en las afueras de Londres, no recuerdo bien cómo se llama el lugar. Hot Rocks. Contame en los comentarios qué significa para vos este disco. Es un disco muy querido por los fans de los Stones. Yo recuerdo que también fue de mis primeros CDs que uno siempre estaba buscando por recomendación, que ya conté en más de un video, que conseguí el Jump Back, conseguí el Sticky Fingers, conseguí obviamente Flashpoint y Steel Wheels, todo lo que iba saliendo, y Hot Rocks fue uno de mis primeros CDs también que sumé. Es más, los que conseguí fueron estos dos, que los tengo, trato de guardarlos como oro porque tienen una carga sentimental muy pero muy grande. El Hot Rocks 1 y el Hot Rocks 2, con estas hermosas letras. Les va a traer recuerdos, si los tienen por ahí, les va a traer algún lindo recuerdo. Escuchabas el 1 y te impactaba, y escuchabas el 2 y terrible, no sabías cuál de los dos era mejor. Los dos impresionantes. Hot Rocks, que también salió en este formato en su momento. Estas eran las primeras ediciones en CD, estas del año 85 y 87. Estas eran las primeras ediciones en CD y allí casi pegadito venían estas. Y así venía Hot Rocks justamente con una contraportada diferente. Y abríamos y ahí estaba el CD acá y el libro y el CD 2 del otro lado. El librito que aparte, este de Hot Rocks en su momento, nos sirvió para ir conociendo muchas otras cosas de la discografía de los Rolling Stones. Porque estos libros, voy a abrir uno de estos libros adentro también te mostraban cuál era la discografía de los Rolling Stones en la década del 60, así que junto a las revistas y a los libros eso nos daba una mano importante como para ir viendo cuáles eran los otros álbumes que había de los Stones, ¿no? Que el CD es distinto y adentro la foto tradicional. Y ahí está, te mostraba cuáles eran los otros discos que tenían los Stones. El The Rolling Stones Album, 12x5, el Out of Our Heads, el December Children, el Rolling Stones Now, el God Live If You Want It, el Aftermath UK, el Between the Buttons, el Flowers, Satanic, Beggar's Banquet, Let It Bleed, Get Yayas Out, Hot Rocks 1 y 2 y More Hot Rocks 1 y 2, que también vamos a hacer un video en breve del More Hot Rocks. Acá hay otro más, también importado de aquellos años, de lo que era la caja así doble, grande. Y este es el reeditado, más fachero, digamos, más moderno, de este Hot Rocks. El CD doble, mucho más moderno, ¿no? Diferente, que se abre así, bien distinto. Y el japonés, el mini LP japonés de Hot Rocks, que también tiene 2 CDs, y este también japonés, pero de caja de plástico. Hot Rocks, un discazo. Es un compilado, pero hay compilados que no hay caso. Tienen vida propia, caso Flowers, caso Jump Back, me parece.
sobre todo para los de una generación. Después más adelante no tuvo tanto éxito, no sé, Rewind ni Made in the Shade, no fueron unos compilados que tuvieran tanto impacto en diferentes generaciones. Tal vez más adelante veremos que, no sé, Grr o que Honk, por ejemplo, o que Forty Licks han tenido impacto y que algunos han descubierto a los Stones gracias a esos discos. Es muy probable. Hot Rocks, diferentes cassettes. Miren, les voy a mostrar acá, sí, primero. Y con esto voy a cerrar el video. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones. Te invito a suscribirte al canal, a que veas los casi 90 videos que hay ya publicados. En febrero de este año empezamos con todo esto y quiero agradecerles porque hemos tenido un gran crecimiento gracias a todos ustedes que comparten el contenido, que le dan like, que comentan, que me acompañan y que comparten la pasión por los Rolling Stones conmigo en este caso. Los cassettes, miren, son todos distintos. A ver cómo les voy a mostrar. Voy a mostrar estos dos por un lado, así. Son todos de diferentes nacionalidades y épocas. Hot Rocks, amé siempre este compilado. Cuando uno crece y ya conoce prácticamente toda la discografía de los Stones, es como que los compilados los deja de lado y escucha los discos de estudio, o escucha los bootlegs, o escucha los discos en vivo, o los box set. Pero no nos olvidemos de las raíces, de los orígenes que muchas veces tuvieron que ver con estos hermosos compilados, como es el caso de Hot Rocks, que bien nos sirvieron en su momento para conocer los clásicos de los Stones. Hoy cualquiera prácticamente que esté viendo este canal conoce Brown Sugar, o conoce Simpatía, o conoce Jumping Jack Flash, o Street Fighting Man, o Painting Black. Pero en su momento capaz lo escuchaste por primera vez en un compilado o en un cassette grabado, o en algún disco que te prestó algún amigo. Gracias por la compañía. Hot Rocks, el video de hoy en este Rolling Stones Records. Soy César Versailles. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Déjenme en los comentarios qué les parece este gran compilado Hot Rocks. El álbum que no es oficial, pero que parece oficial, lo mismo que Metamorphosis, por ejemplo. El álbum que inició una seguidilla en la década del 70 con los álbumes todos compilados: Gimme Shelter, Rock and Rolling Stones, No Stone Unturned, y algunos más que me estoy olvidando, por ahí Rolled Gold, algunos más que me estoy olvidando, y Metamorphosis, que también fue el otro gran exitoso de esta serie de ABKCO en la década del 70. Material no avalado por Jagger Richards, pero al fan no le importó mucho porque compró, y muchísimo, este disco que está dentro de los más vendidos de la historia de los Rolling Stones.